Hay dos caminos que podés seguir para convertirte en organista y tocar los himnos en el órgano, pero uno de ellos te va a impedir aprender a dominar este instrumento en 6 meses y te va a impedir tocar los himnos para alabar a Dios. Si querés entender mejor de lo que estoy hablando, tenés que quedarte conmigo hasta el final de este video, para que comprendas de verdad qué es lo que puede frenar tu proceso de aprendizaje y trabarte a mitad de camino. Y no lo digo por decir, no es una simple opinión. Para vos que recién llegás a mi canal, mi nombre es Ana Barbosa, soy organista, ya hace 10, casi 15 años que soy organista oficial y actualmente trabajo como profesora. Tengo un método online, que es un método de aprendizaje en 6 meses. Y lo que voy a traer acá, hermana, es porque conozco casos que ya les pasaron a hermanas, que son alumnas y que ya me contaron esto y que yo misma veo, ¿no? Y me gusta traer aprendizajes que tuvieron mis alumnas para que vos, que estás empezando de cero, no cometas esos errores. Y que empieces con el pie derecho en 2026 para que puedas cumplir ese sueño. Y ahora voy a entrar en el tema para que puedas entender qué es lo que, de hecho, puede frenar por completo tu camino. Vamos. El aprendizaje en la música tiene dos caminos, como te dije. Puedo hablar por mí porque empecé en la música muy temprano, a los 12 años de edad. Cuando empecé era una teoría. Veamos. Esta es la nueva teoría, en este caso, la más actual, de la CSEB, pero yo empecé con una mucho más simple, era mucho más chiquita, en fin. Y cuando empecé en la música, fue allá por mediados de 2007 a 2008, empecé con la teoría, primero leyendo mucho, descubriendo qué era la música, qué era la melodía, armonía, ritmo, todo ahí leyendo, como si fuera un libro, y memorizando también, que era lo que la profesora pedía que memorizara. Memorizar y hacer algunos ejercicios. Y después, ¿qué pasó? La teoría cambió. Pasó a ser otra teoría, esa verdecita de la época. Y, en ese caso, era un poquito más gruesa. Y ahí iba de nuevo a memorizar, a estudiar teoría. Y conciliar también junto con el Bona. Entonces, por 2 años de mi vida, me la pasé estudiando teoría. Fue eso, en resumen. Y yo pensaba en mi cabeza, de chica, en mi inocencia también, que después de la teoría iba a tener mucha, pero mucha sabiduría. En la práctica, y esto es fácil, la práctica y eso. Pero cuando fui de hecho a estudiar la práctica, no para empezar los métodos. Noté que todo aquello que yo había estudiado de teoría, bueno, se me olvidó un poco. Porque a la hora de la práctica uno no se queda pensando mucho en la teoría. Estás ahí conociendo, es todo nuevo. Son muchas notas, es mucha información. Porque esa información ahora está armada en un método. Entonces, aunque ya lo hubiera aprendido de forma teórica, en la práctica es todo diferente, no todo puede pasar. Es lo mismo que intentar aprender a manejar un auto leyendo el manual. Va a ser mucho más difícil. No vas a tener idea de lo que es estar manejando el auto, pasar un cambio, prestar atención a los dos lados, tener toda esa atención en el tránsito. Y es practicando que uno va logrando agarrar esa habilidad de poder manejar, ¿no es cierto? Vos, que tal vez estás pensando en sacar el registro, ya lo sacaste o estás estudiando para sacarlo. Vale mucho la pena, por cierto, pero tiene sus desafíos. No. Entonces, es mucho poner manos a la obra lo que te va a ayudar a alcanzar el resultado que tanto esperás. Y en la música no es diferente, así que después de eso pasé a los métodos. Y ahí ya tuve un choque, porque mi mayor choque fue con la clave de Fa. Aunque me hubiera memorizado toda la clave de Fa, yo era muy buena en el Bona, ¿sabes?
Mi papá me enseñó todo del bona. Él era encargado de orquesta, un instructor muy antiguo en la ciudad, así que les enseñó a muchos hermanos. Y él me enseñó todo lo que sabía del bona, así que yo era muy buena. No en la visualización de la lectura, pero en la práctica no tenía técnica. Entonces me chocaba con eso. Así que tuve mucha dificultad, sí, en la clave de fa, como vos, hermana, que estás acá. ¿Podés tener la misma? No estar actualmente con esa dificultad, que hoy ya no tengo, pero en esa época era algo así, que es feo porque uno intenta, uno quiere juntar las dos manos, uno quiere aprender, uno quiere entender y parece que es todo, un mundo de complicaciones. Pero quiero dejar muy claro que ese camino era el único camino que existía para poder aprender a tocar el órgano. Era el único camino que conocí en toda mi vida. Y que todas las hermanas de mi época que estaban aprendiendo, incluso. Cuando yo estaba en ese camino, también muchas hermanas mías empezaron junto conmigo y dejaron a mitad de camino porque no aguantaron el estudio. Por ser mucho tiempo, muy difícil y mucha cosa para estudiar, mucha información, y terminaron estancándose a mitad de camino. Y yo seguí, aún con mis dificultades, así que ese era el único camino que conocíamos, del que teníamos conocimiento. Bueno, con el paso de los años, después de mi oficialización total, fueron 8 años estudiando, no rindiendo los exámenes. Y ahí fui a la oficialización, y eso, todavía tenía mucha dificultad con la mano izquierda, incluso tocando en la iglesia, así que tuve que estudiar aunque ya había pasado el examen. Seguía estudiando, uno no puede parar. Y bueno, en 2018 fue el año en que quise, por fin, cumplir mi sueño de tocar otro instrumento, que es el piano. Empecé a profundizar más en este instrumento y cuando, de hecho, empecé a sumergirme en este viaje de conocimiento, de especialización en el piano, empecé a descubrir nuevas formas de aprendizaje. Entonces, empecé a descubrir que no existe solo el formato de partitura. Hoy en día también, además de la partitura, se puede aprender con acordes, se puede aprender de oído, ¿viste? Entonces la música no es solo lo que está escrito acá, no acá en el himnario, en este caso. Y hay gente que ni sabe mucho de teoría, pero toca un montón. Así que empecé a sumergirme en este mundo para entender que era realmente lo más importante, que hacía que la gente incluso fuera de la iglesia, de otras iglesias y que estudiaban diferentes metodologías, no enfocadas en el estudio igual al que se muestra allá en la iglesia. Aprendieran mucho más rápido, con mucha más facilidad. E incluso hablé con gente de fuera de Brasil. Entonces, cuando estaba estudiando inglés, llegué a hablar con una profesora que aprendió piano y me contó cómo fue que ella aprendió piano. Así que me fui sumergiendo en ese conocimiento y en ese tiempo también noté que tuve una evolución rápida estudiando otro tipo de metodología, sin la partitura. Enfocándome en la práctica, desarrollando mi percepción auditiva. Empecé a notar que mis dedos ya estaban más sueltos, podía hacer el digitado con facilidad. Incluso en el órgano, cuando estaba estudiando piano, después iba al órgano y sentía mucha más facilidad porque en el piano siempre estudié mucha técnica. Y entonces fui descubriendo, que en realidad lo que pasa es que existen dos tipos de estudio, el estudio pasivo y el estudio activo. Entonces lo que estudiamos mucho en la iglesia está enfocado en el estudio pasivo, en la liturgia, y hay mucha teoría y es mucha charla, ¿viste? Y después, a la hora de la práctica, la persona que está estudiando, la alumna, se queda sola a la deriva ahí. Entonces se tiene que arreglar sola, no. O sea, no hay una orientación técnica, mirá, hacelo así, de esta forma. No, está la partitura ahí con el estudio, no, por ejemplo, y vos agarrás ese estudio y te las arreglás, ¿entendés? Entonces, bueno,
éticamente eso. Entonces, ¿Q pasa a lo largo de este camino? No. Mucha gente desde estudiar, ¿viste? O se estanca a mitad de camino, incluso los todos de la iglesia, pero se estancaron porque es un todo MS pasivo. Y pasivo no es solo porque sea mucha teora, sino también porque son muchos procesos. Entonces, bueno, primero viene a ser la teora, ¿no? Que se combina con el solfeo, lenguaje empírico. Después viene el volumen 1, que vas estudiando junto con la teora también. Volumen 2, también con teora, que hace toda es en la etapa de desarrollo. Entonces después, y con este ya vas para el primer examen, ¿viste? Estos dos de ACE y la teora. Después para el segundo examen, para el culto oficial es este de ACE. Y después para la oficialización es este de ACE. Aparte, no vas a conciliar entonces a también con el himnario. En promedio, una alumna tarda para arrancar con la práctica. Como dije, en promedio, dependiendo, ¿viste? De cómo sea la profesora, 2 años gente. Que fueron 2 años solo con la teora. Digamos que ella haga, o sea, que vos hagas el estudio del volumen 1, de 2 a 3 años también, 2 años a C es lo mismo. Es bien, porque es un AO de estudio. Si logras terminar en un AO, bárbaro. Y después el otro AO de repaso. Entonces son 2 AOs. El volumen 2 es el MS desafiante, que hace yo calculo, de 2 a 3 AOs a C para terminarlo. Porque también va a tener repaso. Vas a necesitar repasar. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7 AOs. No. Pongamos un AO, 2 AOs también. Creo que vas a terminar en 2 AOs. A veces, ¿viste? Dependiendo de la persona. Si tiene mucho tiempo o no. No. Y bueno, vamos a calcular. 2, 4, 6, 7, 8, 10 AOs por A. No. MS el himnario, unos 12, 13 AOs. Hasta se puede redondear a 12 AOs. De 12 a 15 AOs estudiando. Porque el proceso es largo. Porque bueno, si fuera cuestión de llegar y estudiar y que estuvieras enfocada todo el día. Pero no es as, tienes que trabajar. Muchas hermanas que quieren aprender música trabajan, tienen hijos. Ideas se van a trabajar, van a la facultad, en fin. O van a estudiar y tienen la casa para limpiar, tienen marido, pasan tantas cosas, ¿no? En nuestra vida hay varias adversidades. Entonces, definitivamente, para vos que no tenés ninguna intención de tocar en la iglesia, y caes ser organista en tu casa, caes a alabar a Dios con los himnos, y simplemente sentarte en el banco de tu órgano, abrirlo y tocar tu himno preferido. Definitivamente, este camino de ACE no es para vos. No lo recomiendo. ¿Por qué? Primero, porque, además de esto, la clase con una profesora presencial es una vez por semana. Entonces, tenés una sola oportunidad de sacarte todas las dudas con ella, de pasar las lecciones. 1 hora no alcanza, es insuficiente. Por lo menos tienen que ser unas 2 horas y media, 3 horas para poder dar la clase. No. Para vos, sacarte las dudas, en fin, estudiar con calma, pero es 1 hora de clase. Y ahí te quedás una semana, el resto de la semana a la deriva para estudiar. Tenés que arreglártela sola, tenés que entender la lección sola, no hay nadie para ayudarte, no tenés un vídeo ahí para orientarte, a veces hasta vas a internet a ver un tutorial, pero cada uno enseña a su manera y corres el riesgo de aprender mal. Sí, porque a veces el digitado está mal, en fin. ¿Y ahí qué pasa, hermana? Si no tenés ninguna intención de tocar en la iglesia, ¿por qué vas a estar estudiando los métodos de la iglesia? Entonces, el tema de este vídeo es lo del principio. No. Si querés, principalmente, tocar el órgano más rápido este año 2026, querés tocar y querés poder alabar a Dios en tu casa, querés tocar el órgano en 6 meses.
Vas a elegir esta metodología: A, Ana y sí. Esta es la única forma de aprendizaje que conozco, pero está todo bien, porque estoy acá para decirte que no existe solo esta forma de aprendizaje. Existe la forma activa, el método activo. Entonces, te voy a contar cómo es que funciona este método. Vamos. El método activo, primero, descartamos todo esto de acá. Ya te voy a sacar 1 tonelada de peso de encima, o sea, no vas a necesitar estudiar ningún método para empezar, porque eso va a retrasar tu camino en los estudios. El método activo se va a enfocar en la práctica, entonces es un método en el que entras practicando desde tu primera clase, ya empezás teniendo contacto con el instrumento, y sí, es importante que, por lo menos, tengas un teclado para empezar o que te consigas un tecladito de cartón para, en fin, digitar. Un teclado hoy en día, hermana, está cerca de los 400 reales, que encontrás en Mercado Libre. Entonces, si buscas, encontrás. Y el teclado es suficiente para que empieces, de hecho, con esta metodología de aprendizaje. En 6 meses, no necesitas empezar con el órgano, porque toda la enseñanza de la pedalera es aparte, entonces es algo que podés aprender después, porque el enfoque que doy es que realmente domines tus 2 manos, tu lectura, tu técnica, desarrollar eso, tu digitado. Porque si te sentás y tocas un himno con las 2 manos, vas a escuchar ese himno, vas a saber que eso es un himno. Ahora, si tocas solo con la pedalera, no. Nadie va a entender que es un himno. Mira, vamos, te voy a dar un ejemplo acá, mira. Toco con las 2 manos sin pedalera. ¿Escuchaste o sentiste que faltaba? Solo si estás muy cerca del instrumento, no, pero voy a hacer solo la pedalera. Ahora, mira. Si toco solo la pedalera, no vas a entender nada. Entonces, cuando te enfocas en desarrollar las 2 manos y después sumás la pedalera, es más fácil. Porque, de hecho, la pedalera sigue la misma línea que la mano izquierda, que es la clave de Fa. Entonces, pedalera es clave de Fa, mano izquierda es clave de Fa. Una vez que dominás la mano izquierda, listo, ya conoces la pedalera, se vuelve fácil, son solo 7 notitas, así que es muy simple hacer la adaptación, entonces sí podés empezar en el teclado. Vamos entonces, este método, un método práctico enfocado en el inicio de tu camino, empezando ya con las 2 manos en el instrumento, para que entiendas todo lo necesario desde la primera clase. Lo segundo que el método práctico te ofrece es menos foco en la teoría y más foco en la acción. Entonces vas a entender qué es no. ¿Para qué sirve ese estudio? ¿Qué es esa técnica? Vas a aprender a practicarla y después a ponerla en acción aplicándola en el himnario. Entonces vas a entender sobre técnicas, tiempos, digitación, escalas. Sí, vas a entender todo lo que necesitas para dominar la lectura de partituras. Y mira, la consecuencia, al dominar la lectura de partituras, es que podés leer el himnario, métodos o cualquier partitura. Porque, al final, acá estás aprendiendo a leer 2 claves, la clave de sol y la clave de fa. Entonces, tenés mucha más habilidad que otros músicos incluso. La organista tiene mucha más noción de las claves que otros músicos, porque aprendemos 2 claves, que son la clave de sol y la clave de fa.
y las leemos de forma simultánea. Entonces, para nosotras, el órgano permite eso, ¿no? Trae esa necesidad de aprender de esta manera. Bueno, el método activo entonces no se va a enfocar en quedarse ahí dando vueltas con la teoría, sino que va a ir a lo que es la técnica y hacer que entres en acción. Básicamente es eso. Son 3 pilares: técnica intencional, lectura esencial. Lectura esencial es que entiendas, no, de hecho ahí la lectura de la partitura, que hagas un análisis, que entiendas profundamente qué es lo que esta partitura quiere decir, su interpretación, la del himno, armadura de clave, tonalidad, tiempo, ritmo, los accidentes que tiene. Entonces, entender esta lectura acá, lo esencial de ella y ya ponerlo en acción. Entonces es técnica intencional, lectura esencial y aplicación al himnario. Y entonces, si querés convertirte en organista para tocar en casa, no necesitas una instructora particular, no necesitas estudiar presencial, podés estudiar de otra forma. Podés estudiar entonces con el método que te va a proporcionar, ¿qué? Más acción, más práctica, más directo al punto. Y si inclusive querés profundizar en eso, voy a mostrarlo con más profundidad todavía. En el evento de inmersión de la semana órgano desde 0 en 6 meses, que va a ser ahora en los próximos días. Voy a dejar las fechas acá en la descripción de este video. Y en este evento la hermana va a entender incluso cómo destrabar la mano derecha, la mano izquierda. Vas a entender ya la técnica, vas a aprender todo ese principio, la lectura esencial. Y vamos a hacer una aplicación también, ya vamos a utilizar estos 3 pilares. Y vas a aprender durante esta inmersión a tocar el fragmento, el primer sistema, la primera línea del himno 278 ya con las 2 manos. Entonces vas a entender que no necesitas mucho. Necesitas la esencia de la música para destrabarte. Porque después sí podés profundizar, pero primero necesitas, hermana, dominar tu instrumento, dominar tu lectura, entender. Y eso incluso te va a ayudar a vos que en el futuro querés tocar en la iglesia. Mirá, porque un camino va a llevar al otro. Entonces el método de aprendizaje en 6 meses permite que la hermana aprenda a tocar los himnos, no dominar el himnario, dominar la lectura. Y con eso hacer que aceleres más el camino para vos que querés aprender a tocar estos métodos. ¿Por qué? ¿Sabés esa cantidad de tiempo que te dije? 2 años, 3 años. Mis alumnas terminan ahí, por ejemplo, el volumen 1 en menos de 1 año, y ya lo están repasando. Entonces, por ejemplo, las hermanas, no que tengo de alumnas que quieren tocar, que tienen necesidad, estudian a través del método de aprendizaje en 6 meses. Y los hermanos allá de la común, el anciano, el cooperador ya les piden tocar en el ensayo, ya les piden tocar en el GM, ya les piden hacer la media hora. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha y son pocos los obreros. Entonces, veo que el método de aprendizaje de 6 meses le ha dado la posibilidad a la hermana de no dejar más su órgano cerrado, a esa falta de esperanza que tenía de, ay, Dios mío, toma mucho tiempo. Ya estoy vieja para aprender, no tengo más edad para esto, eso se terminó porque con este método vas a ver que es totalmente posible. Bueno, hablando ahora de la inmersión, entonces, es un evento online gratuito, al que te podés inscribir en la descripción acá abajo. Y quiero decir que en este evento vas a entender que existe. Entonces, este segundo camino en el que no necesitas, de hecho, depender de los métodos de la iglesia para poder aprender, sino que podés aprender con la metodología de aprendizaje de 6 meses y cumplir tu sueño todavía en 2026. Entonces, no dejes que ese sueño se termine, no abandones tu sueño, porque estoy segura de que vos, que participes de esta inmersión, vas a salir de esta inmersión con otra mirada y vas a tener la posibilidad de, en 2026,
cumplir ese sueño. Entonces, hermana, para ir terminando acá, entonces, ya no existe solamente un camino para aprender música, sino dos caminos, pero va a ser solo uno de ellos el que te va a permitir cumplir tu sueño en 2026, aprendiendo con el método de aprendizaje de 6 meses. Todo te lo voy a mostrar, con más detalles durante el evento, así que vení a participar, estoy muy feliz de tenerte por acá. Si te gustó este video, mirá, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete a este canal para recibir más contenidos como este. Yo me voy despidiendo por acá. Dios te bendiga, quédate con Dios. Y compartí, mirá, este video con esa hermana que sabes que está casi perdiendo las esperanzas de aprender a tocar el órgano. Estoy segura de que este video, al llegar a ella, va a ser, mirá, un empujón, el ánimo que necesita para 2026. Dios te bendiga, quédate con Dios. Y te espero en el próximo video.